El millonario revela que una niña negra y mendiga ya no está sola y sorprende a todos. La noticia explotó como una bomba en las redes y en los medios. Nadie podía creer que aquel hombre poderoso, dueño de imperios y con una vida de lujo, fuera capaz de parar en seco por una niña tan pequeña y vulnerable. Pero lo más sorprendente fue la escena en el pequeño granero en las afueras de la ciudad, donde todo cambió en un segundo. La cámara captó cada detalle. La niña, con su piel oscura cubierta de tierra y mugre, sus ojos grandes y asustados que parecían buscar ayuda en un lugar que solo transmitía desdicha. La piel reseca por el sol, la ropa rota y suelta, parecía una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. No había sonido más fuerte que las respiraciones ahogadas de quienes la rodeaban. Y en ese silencio, algo en el pecho de aquel empresario comenzó a latir con fuerza. Era como si una chispa de humanidad se hubiera encendido en su interior, temblando con una promesa de cambio. La escena era impactante, casi surrealista. La niña se escondió tras unas cadenas oxidadas, temblando de miedo, mientras Lucas Ramírez, con la vista fija y la respiración entrecortada, sentía que sus dedos empezaban a humedarse sin querer. ¿Qué hacía él allí? ¿Por qué esa imagen le golpeaba tan profundo? La respuesta vino en forma de un nudo en la garganta y una sensación de urgencia que no podía ignorar. Y justo cuando la historia parecía dar un giro, una llamada urgente destelló en su móvil, y Lucas se vio de repente enfrentando decisiones que pondrían a prueba su fortuna y su altísima posición. La burocracia, las instituciones de menores, los hilos que manipulan para mantener el sistema igual. Todo parecía conspirar para que esa cajita de dolor jamás saliera a la luz. ¿Sería capaz de desafiar ese sistema, arriesgando su buena reputación y sus negocios? Esa pregunta quedó en el aire, mientras en el fondo la pequeña Valeria seguía allí, en esa esquina sombría, con su mirada perdida en un futuro que parecía tan lejano y oscuro. Pero lo que más inquietaba era un testimonio que llegaría más tarde. Un testigo aseguraba que esa niña tenía familiares en la clandestinidad, personas peligrosas, que podían poner en duda cada vínculo que Lucas intentaba construir con ella. El dilema se hacía más grande y la historia apenas comenzaba. ¿Podrá Lucas mantener vivo ese germen de esperanza en medio de amenazas y secretos ocultos? La noche prometía traer revelaciones aún más oscuras y peligrosas, y el pasado de la niña podría esconder secretos que cambiarían todo para siempre. La escena se cerró con esa incertidumbre, dejando en suspenso qué efectos tendría en su vida esa decisión, hasta dónde llegaría su valentía, y qué otros misterios acechaban en esa historia, que apenas empezaba. ¡Hey! Antes de continuar con esa historia increíble, preciso hacer una alerta importante. Muchos inscritos han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo da una rápida revisada en el botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por aquí. Además, si te gustó, deja ese like poderoso que ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada uno de ustedes, que hacen que esta comunidad sea cada vez mejor. Tu participación hace toda la diferencia. El capítulo anterior terminó con Lucas Ramírez en un estado de tensión, enfrentando una decisión crucial frente a la niña Valeria y sus oscuros lazos familiares. Pero entonces, todo cambió en un instante que dejó a todos sin aliento. De repente, un fuerte estruendo sacudió el establo. Una explosión y no fue cualquier cosa. Fue como si el suelo temblara bajo los pies. Las llamas comenzaron a devorar las paredes de madera,
y en medio de esa furia de fuego y humo, una figura emergió rápidamente, atravesando la cortina de humo como si nada. Era un hombre, alto, de cabello oscuro y barba de varios días. Pero lo que más impactó fue lo que llevaba en las manos, un arma. Nunca se vio venir. La escena se convirtió en caos instantáneo. Gritos, palabras rugidas en medio del explotar de las llamas. La multitud que observaba desde lejos quedó paralizada, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Los murmullos de miedo pasaron a ser susurros de terror. En ese momento, Lucas sintió que su corazón saltaba, como si quisiera salir del pecho, mientras ese desconocido apuntaba directo a Valeria, que seguía escondida tras las cadenas oxidadas. Pero algo aún más impactante ocurrió. El misterioso hombre levantó la vista, y en su rostro, Lucas reconoció una expresión que le heló la sangre. Era él. Era su propio hermano, el hermano que creía muerto y que había desaparecido años atrás, el mismo que había sido definido como un prófugo, como un criminal. Pero allí estaba, en medio del desastre, con esa mirada fija en Valeria, como si ella fuera el botín más valioso o la pieza clave de su venganza. Alguien en la multitud chilló. La confusión se convirtió en pánico. Nadie entendía cómo podía ser posible, cómo ese hermano, que siempre había creído muerto, de repente estaba allí, vivo, armado y con una expresión que mezclaba furia y tristeza profunda. La tensión aumentó en segundos. Los dedos del hermano temblaban al apretar el gatillo, y en la piel de Lucas se convirtió en un sudor frío que le recorría la espalda. Pero no disparó. En cambio, dio un paso hacia adelante, con la voz rota por esa mezcla de rabia y desesperación, y dijo algo que ninguno esperaba. Valeria no está aquí para que le hagas daño. Ella es parte de todo esto, y si quieres matarla, primero tendrás que matarme a mí. En ese instante el fuego parecía apagarse un poco, como si toda la escena se hubiera detenido en un silencio absoluto. Pero en sus ojos, Lucas vio algo diferente. La verdad que siempre había estado oculta. La figura de su hermano no era solo un criminal buscado. Era un hombre que en su alma llevaba una historia de traición, amor y odio. Un pasado que ahora volvía para destruirlo todo. La niña, Valeria, con su mirada perdida en un futuro sombrío, parecía entender algo que nadie más podía. Que esa reaparición no era un accidente, que ese enemigo era más cercano de lo que pensaba. Y así, en medio del humo y las llamas, se abrieron más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente ese hermano? ¿Qué secretos oscuros escondían en su historia? ¿Qué pasaría ahora, cuando la familia entera se había revelado de una forma tan brutal? La noche todavía guardaba muchísimos secretos, y esa reaparición, ese golpe inesperado, dejó en el aire una sola certeza. Todo estaba por cambiar, y nadie podía escapar del abismo que se abría ante ellos. Nadie sabía si esa noche terminaría en salvación o en la peor venganza de todas. El silencio se rompió de repente, casi como si el aire hubiera sido arrancado por una sorda explosión. La figura del hermano de Lucas quedó congelada en esa postura amenazante, con el arma aún en mano. Pero algo cambió en un segundo. La piel de ese hombre, que parecía tan implacable, empezó a temblar. Sus ojos, que antes tenían esa furia fría, se volvieron vidriosos, como si un peso demasiado grande se le hubiera instalado en el pecho. De repente bajó lentamente el arma, la dejó caer al suelo y soltó un grito, ahogado. Un llanto desgarrador surgió desde su garganta, mientras sus manos temblaban y su rostro se distorsionaba en un mosaico de dolor y confusión. Nunca se vio venir. La escena, que parecía encaminada a un ajuste de cuentas mortal, dio un giro brutal y desconcertante.
El hombre no era un criminal despiadado. Era su propio hermano, el que creían muerto hacía años, pero en realidad había estado allí todo ese tiempo, oculto, escondido. Esa revelación cayó como un rayo en medio de la confusión. La multitud enmudeció, mirando cómo aquel hombre se desplomaba en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, sollozando sin siquiera poder hablar. La tensión en el ambiente se volvió aún más inquietante, casi insoportable. De repente, Lucas sintió cómo el peso en su pecho pesaba más que nunca. La imagen del hermano quebrado, esa mujer que todavía seguía bajo las cadenas, esa niña que parecía tan desprotegida. Todo significaba algo diferente ahora. La historia se volvía más turbia, más oscura. Lo que antes parecía ser una simple venganza o una historia de traiciones, se transformó en una carga familiar sin salida aparente. El hermano, esa figura que le parecía un enemigo, era en realidad también otra víctima, un alma rota por secretos oscuros que nadie quería descubrir. Pero lo más impactante llegó en ese mismo instante. El hermano, entre sollozos, dejó escapar unas palabras que desgarraron aún más a todos. No soy el monstruo, soy la víctima también. Lo que hicieron, lo que me obligaron a hacer, no fue por maldad, fue por desesperación. Y con esas palabras se levantó temblando, se abrazó el abdomen como si le hubieran clavado cuchillos por dentro, y empezó a caminar lentamente hacia un lado, sin dirigirse a nadie en particular. Lo que nadie vio venir fue eso. Una sombra apareció tras él, una sombra que se materializó en una figura que todos conocían, o al menos creían conocer. Era Diana, la madre de Lucas, que hasta ese momento nadie había sospechado que seguía con vida. La veían allí, quieta, con la mirada fija en su hijo y en su hermano. Pero su rostro, ese rostro que parecía desgastado por el tiempo, de repente se transformó. Una sonrisa fría, casi calculadora, surgió en sus labios, y sin que nadie pudiera evitarlo, sacó un revólver del bolsillo tras su espalda. Apuntó al hermano de Lucas, pero lentamente, como si pensara en cada movimiento. Un silencio glacial llenó la escena. La multitud contuvo la respiración. Todos, incluyendo a Lucas, PH y Valeria, se quedaron paralizados viendo ese giro totalmente inesperado. La madre que parecía frágil, esa mujer que había desaparecido de sus vidas, de repente era la verdadera enemiga, la que en silencio había manipulado, separado familias, destruido vidas, la que ahora ponía en riesgo todo, solo por un motivo que nadie sospechaba. Pero en medio de ese instante de tensión mortal, la voz de Diana salió suave, casi un susurro, y les dejó rendidos. Es hora de que sepan la verdad, y no va a ser la que ustedes creen. Sus palabras quedaron flotando en el aire, mientras ella apretaba el gatillo, y todo cambió para siempre. El hermano de Lucas quedó paralizado, con la cara arrugada por el llanto y el cuerpo temblando. La tensión en el aire era insoportable, como si el mundo se hubiera cambiado en un segundo. La multitud seguía en silencio, alterada por la escena, que parecía sacada de una película de terror. Pero justo cuando todos pensaban que la historia no podía dar un giro más oscuro, algo inesperado sucedió. De repente se escuchó un silencio profundo. La figura de Diana, la madre de Lucas, empezó a mover las manos lentamente, con una expresión que mezclaba desesperación y determinación. Sin decir una palabra, sacó del bolsillo tras su espalda un pequeño dispositivo, como un aparato de radio antiguo, y lo apretó con fuerza en su mano. Sin embargo, en ese instante algo cambió en sus ojos, y su rostro se tornó rígido, inexpresivo. Antes de que pudieran entender qué pasaba,
la escena fue interrumpida por un sonido estremecedor. Una voz grave, modulada y distorsionada, emergió de aquel aparato. Era una grabación, la voz de un hombre que todos conocían, pero que parecía más un espectro que una presencia viva. La grabación habló con voz feroz. Pensaron que podrían escapar. La verdad siempre encuentra su camino. La traición, la mentira, todo está conectado. Y esta noche, la verdad se revelará en su forma más cruda. Un grito de pánico recorrió la multitud. La mirada de Diana se volvió aún más siniestra, y lentamente volvió a levantar el aparato, apuntando hacia el suelo. Pero lo que salió del dispositivo fue algo que dejó a todos helados. No fue un sonido, sino una transmisión en vivo. La pantalla de un teléfono, sacada de repente por uno de los observadores, empezó a mostrar una imagen que nadie esperaba. Era una habitación oscura, con una luz débil y una figura atada en el centro. La pantalla mostraba claramente a Valeria, la niña. Pero lo que impactó fue lo que la rodeaba. Una marca en la pared, escrita con sangre, que decía: «La verdad es la que mata». La cámara se acercó lentamente, y en esa misma imagen se vio a alguien que se acercaba silenciosamente por detrás de ella. Un hombre, con la cara cubierta por una máscara y un cuchillo en la mano. Súbitamente, la transmisión se cortó. Un silencio absoluto cayó. La multitud, algunos sin poder dejar de mirar la pantalla, otros con el corazón en la garganta, comprendieron que todo había sido una trampa, un mensaje directo, una amenaza que no podía ser ignorada. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. De entre la multitud surgió una figura conocida. Era el propio hermano de Lucas, con la mirada en el suelo, pero con una chispa de furia ardiente en los ojos. No era solo un hombre roto por el llanto, sino alguien que había llegado a un límite. Con mano temblorosa, sacó un papel doblado y lo entregó a Lucas, en medio de los sollozos. Era una carta, escrita a mano, con tinta corrida y palabras desesperadas. La abrió con nerviosismo y la leyó en voz baja, pero todos pudieron escucharla. El contenido los dejó en shock. Era una confesión, un secreto que nadie esperaba. La chica que tenían allí, en esas cadenas, no era Valeria. Era otra niña, secuestrada y manipulada para hacerles creer lo que querían. La verdadera Valeria, esa que buscaban con tanta desesperación, estaba en otro lugar. La revelación rompió en llanto colectivo, pero lo que realmente rompió la mente de todos fue la firma al final de la carta. Era la firma de su propia madre, Diana. Por primera vez en sus vidas, todos supieron que aquella mujer, que parecía frágil y perdida, había sido la autora del engaño, la que había orquestado todo desde el principio, jugando con sus sentimientos, con sus vidas. La imagen de ella, que había sido la supuesta víctima, se convirtió en la verdadera villana, la que había manipulado, traicionado y engañado a todos, incluyendo a su propio hijo. Y en ese momento, la figura de Diana levantó lentamente la vista hacia ellos, con una sonrisa que no tenía nada de maternal, sino de pura maldad. Nadie podía creer lo que veían. La historia se volvió aún más siniestra, más retorcida, y la sombra de la verdadera traición apenas comenzaba a revelarse. El silencio quedó roto por las voces ahogadas, por las lágrimas y el miedo. Pero solo era el principio de una verdad que arrasaría con todo y que dejaba en el aire la desesperada certeza de que, a partir de ese instante, nada sería igual. Nada más terminar esa amenaza de Diana, algo completamente inesperado sucedió. La figura del hermano de Lucas,
que todavía permanecía en ese estado de angustia y lágrimas, de repente dio un paso atrás, como si algo le hubiera atravesado el alma. Pero lo que ocurrió después fue mucho peor. De repente, un brillo frío y letal apareció en sus ojos, un destello que nadie podía entender. En un instante, esa mirada se transformó en una expresión de rabia y determinación. Con un movimiento rápido, el hermano sacó un pequeño objeto del bolsillo, algo negro y reluciente que parecía un arma. Pero en realidad era algo mucho más terrible. Una pequeña caja, un disparador, un aparato que parecía una especie de transmisor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ese hermano, ese que todos creían destrozado, apretó un botón con fuerza y en segundos una voz conocida empezó a resonar en toda la zona. Era la voz de un hombre, profundo, grave, con un tono frío y enloquecedor. Pero lo más aterrador fue lo que dijo. La grabación, que parecía salida del infierno, anunció en un tono paródico: ¿pensaron que podían esconderse? La verdad siempre encuentra su camino. La mentira, la traición, todo está conectado. Hoy la verdadera historia será la que los destruya. Y justo en ese momento, en una pantalla gigante que alguien había sacado entre la multitud, empezó a aparecer una imagen aterradora. Era Valeria, atada en un lugar oscuro, rodeada de sombras y paredes cubiertas de sangre. La cámara se acercaba lentamente y mostraba una gota de sangre en una pared, con letras que decían: «La verdad mata». La imagen se volvió más agonizante. Alguien, con una máscara, se acercaba silencioso, cargando un cuchillo. El silencio en el público fue absoluto, hasta que alguien gritó, quebrando ese silencio mortal. La multitud quedó paralizada, los ojos pegados a la pantalla. En ese momento, la imagen de Valeria parecía casi estar implorando por ayuda. Y en esa misma escena, apareció un hombre con la cara cubierta por una máscara, que en el rostro mostraba una expresión de furia y tristeza juntas. Era su hermano. Nadie podía creer lo que estaban viendo. ¿El mismo que parecía roto por las lágrimas? ¿El supuesto criminal? Pero allí, en esa pose fría, ese hermano levantó lentamente la vista y dijo, con una voz rota por la rabia y el dolor: «Si alguien quiere matarla, primero va a tener que matarme a mí». El silencio fue total. En ese instante, ese hombre que se creía perdonado por la muerte, ese que todos pensaron que nada podría sacarlo de esa oscuridad, caía de rodillas. Empezaba a sollozar con la cara ensangrentada y llena de lágrimas. La escena cambió por completo. La multitud quedó enmudecida mientras ese hermano, el que parecía uno más del montón, se desplomaba en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, dejando escapar un grito desgarrador. Y justo cuando todo parecía ir en dirección a una tragedia sin remedio, algo mucho peor ocurrió. Esa máscara, esa figura oscura, se levantó lentamente, y de repente se quitó la máscara. No era un desconocido. Era alguien que todos conocían. Era la madre de Lucas. Sí, la misma que parecía frágil, la que siempre había desaparecido y parecía perdida. Ahora miraba con una sonrisa fría, calculadora. Sacó lentamente un revólver del bolsillo y apuntó a su hijo, o mejor dicho, a su hermano. Pero en ese instante, en un movimiento que nadie vio venir, ella soltó una carcajada lógica y mortal, y apretó el gatillo. Todo quedó en silencio. La escena parecía detenida en medio de un tiroteo mortal. Pero en ese momento pasó algo que nadie esperaba. La mano de la madre tembló mucho, y su expresión cambió en segundos. Un estremecimiento recorrió su rostro, y en lugar de disparar, empezó a toser, a estallar en lágrimas. De repente, dejó caer el arma y empezó a llorar
con una tristeza profunda, con una rabia contenida, como si algo muy oscuro intentara salir de ella. En ese instante, la verdad que nadie quería aceptar se hizo evidente en un solo golpe. Esa mujer, la supuesta víctima, había sido la autora de todo, la que había manipulado, mentido y traicionado, la que había puesto a toda la familia en esa angustia sin fin, la que en realidad había sido la verdadera villana, la que había orquestado toda esa locura desde las sombras, jugando con su propio hijo y con todos los que estaban allí. Y justo cuando parecía que el mundo se venía abajo, la misma mujer se volvió rígida, con la vista perdida en la oscuridad. Sus ojos se nublaron, y sin avisar, empezó a hablar. Pero esa voz fue diferente, más fría, más sin alma, como si algo más, mucho más siniestro, hubiese tomado su cuerpo y su voz. Y en ese momento, la pantalla en la que aparecía Valeria se volvió negra en segundos. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos sintieron un frío profundo, como si la noche se hubiera vuelto más oscura. La escena se tornaba más inquietante aún, más desconcertante, y dejaba en el aire una duda que parecía clavada en el pecho de todos. ¿Qué más secretos estaban escondiendo? ¿Hasta dónde llegarían? La noche todavía no terminaba, y lo que estaba por venir sería aún peor. El escenario quedó en un silencio profundo, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. La figura de Diana, la madre de Lucas, comenzó a mover las manos lentamente, con una expresión que mezclaba desesperación y determinación. Sin decir palabra, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, parecido a un radio antiguo, y lo apretó con fuerza en su mano. Pero en ese momento, algo cambió en su rostro. Sus ojos se volvieron inexpresivos y su expresión rígida. Antes de que alguien pudiera entender qué pasaba, un sonido estremecedor llenó el aire. Una voz grave, modulada y distorsionada, emergió del aparato. Era una grabación, la voz de un hombre que todos conocían, pero que parecía más un espectro que una presencia viva. La grabación habló con tono feroz. ¿Pensaron que podrían esconderse? La verdad siempre sale a la luz. La mentira, la traición, todo está conectado. Y esta noche, la verdad destruirá todo. Un grito de pánico recorrió la multitud. La mirada de Diana se volvió aún más siniestra, y lentamente levantó el aparato, apuntándolo al piso. Pero lo que salió del dispositivo fue algo que dejó a todos helados. No fue un sonido, sino una transmisión en vivo. La pantalla de un teléfono, sacado rápidamente por uno de los espectadores. Empezó a mostrar una imagen que nadie esperaba. Era una habitación oscura, con una luz débil y una figura atada en el centro. La cámara enfocaba claramente a Valeria, la niña, pero lo que impactó fue lo que la rodeaba. Una marca en la pared, escrita con sangre que decía «La verdad mata». La cámara se acercó lentamente, y en esa misma imagen se vio a alguien que se acercaba silencioso por detrás de ella. Un hombre, con la cara cubierta por una máscara y un cuchillo en mano. De repente, la transmisión se cortó. Un silencio absoluto cayó. La multitud, algunos sin poder dejar de mirar la pantalla, otros con el corazón en la garganta, entendieron que todo había sido una trampa, un mensaje directo, una amenaza que no podía ignorarse. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. De entre la multitud surgió una figura conocida. Era el propio hermano de Lucas, con la mirada en el suelo, pero con una chispa ardiente en los ojos. No era solo un hombre roto por el llanto, sino alguien que había llegado a un límite. Con mano temblorosa, sacó un papel doblado y se lo entregó a Lucas, en medio de los sollozos. Era una carta escrita a mano, con tinta corrida y palabras desesperadas.
La leyó en voz baja, pero todos la escucharon. El contenido los dejó en shock. Era una confesión, un secreto que nadie esperaba. La niña que tenían allí, en esas cadenas, no era Valeria. Era otra niña, secuestrada y manipulada para hacerles creer lo que quisieran. La verdadera Valeria, esa que buscaban con tanta desesperación, estaba en otro lugar. La revelación explotó en llanto colectivo, pero lo que rompió sus mentes por completo fue la firma al final de la carta. Era la firma de su propia madre Diana. Por primera vez, todos supieron que aquella mujer, que parecía frágil y perdida, había sido la verdadera autora de todo, la que manipuló, mintió y traicionó a todos, jugando con sus sentimientos, con sus vidas, la que en realidad había sido la villana, esa que había orquestado toda esa locura desde las sombras, manipulando a su propio hijo y a todos los que estaban allí. Y en ese momento, ella misma levantó lentamente la vista hacia ellos, con una sonrisa que no tenía nada de maternal, sino de pura maldad. Nadie podía creer lo que veía. La historia se tornó aún más retorcida, más oscura. La sombra de la verdadera traición se revelaba en toda su crudeza. El silencio fue roto por susurros de rechazo, por lágrimas de horror. Pero solo era el principio de una verdad que destruiría todo, y que dejaba en el aire la terrible sensación de que a partir de ese instante nada sería igual. Pero justo cuando parecía que todo se había desmoronado y no había vuelta atrás, algo rompió el silencio con una fuerza inesperada. La figura de Diana, con la mirada fija y siniestra, empezó a temblar y en un instante horrible, una expresión de rabia y determinación cruzó su rostro. Sacó muy rápido un objeto negro y reluciente, una especie de aparato que parecía un transmisor. Sin pensarlo, apretó un botón con fuerza, y en segundos, una voz conocida empezó a resonar en toda la escena. Era un hombre profundo, grave, con un tono frío y enloquecedor. La misma voz que todos identificaban, pero ahora con un matiz de peligro extremo. ¿Pensaron que podrían escapar? La verdad siempre llega a ustedes. La mentira, el engaño, todo está conectado. Hoy, la verdadera historia los destruirá. Y justo en ese momento, en una pantalla gigante que alguien sacó entre la multitud, empezó a aparecer una imagen aterradora. Era Valeria, amarrada en un lugar oscuro, rodeada de sombras y paredes cubiertas de sangre. La cámara avanzaba lentamente, mostrando una gota de sangre en la pared, con letras que decían, «La verdad mata». La escena mostraba también a una figura con máscara, casi en silencio, cargando un cuchillo. El silencio absoluto invadió a todos, los ojos fijos en esa pantalla. La niña parecía suplicar ayuda, y en ese momento apareció alguien más. Era su propio hermano, el mismo que parecía semirroto por el llanto, pero ahora con una chispa ardiente en sus ojos, y sin avisar, sacó un objeto diminuto y negro, una especie de transmisor o disparador. Antes de que pudieran reaccionar, apretó un botón con determinación. De repente, una grabación empezó a sonar, en un tono feroz y grave, la misma voz que aparentaba ser un hombre poderoso y malvado. ¿Pensaron que la mentira sería eterna? La verdad siempre sale a la superficie, y hoy la realidad los vencerá. Y entonces, en una pantalla que apareció en la escena, se vio algo que dejó a todos paralizados, una imagen en vivo, en la que Valeria atada estaba. En un sótano, casi sin respiración. La cámara se acercaba más y más, y en esa misma vista, alguien con máscara y cuchillo se acercaba sigilosamente. Entonces, el hermano, con los ojos encendidos por una rabia incontenible, avanzó también. Pero en ese mismo instante,
Algo cambió irremediablemente. La figura del hermano comenzó a temblar y en un parpadeo, esa mirada llena de furia se transformó en una expresión de dolor y lágrimas. Sacó un pequeño aparato, negro y reluciente, y lo apretó con fuerza. Un detonador, una especie de chip, y en un instante la escena cambió por completo. Un brillo helado recorrió la pantalla. La voz en la transmisión se volvió más siniestra. ¿Pensaron que podrían escapar? La verdad siempre encuentra su camino, aquí o allá. Y en ese momento, la imagen en la pantalla se cortó abruptamente y quedó en negro. Solo quedó el eco de esa voz y la certeza latente de que algo mucho peor aún estaba por venir. El silencio en la escena llegó a ser ensordecedor, como si el mundo mismo se hubiera quedado sin aire. La figura de Diana, la madre de Lucas, empezó a mover las manos lentamente, con esa expresión entre desesperada y decidida. Sin decir nada, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, parecido a un radio viejo, y lo apretó con fuerza en su mano. Pero en ese instante, su rostro cambió por completo. Sus ojos se volvieron inexpresivos. La mirada se volvió fría y rígida. Antes de que alguien pudiera entender qué pasaba, un ruido escalofriante llenó el aire. Una voz grave, distorsionada, salió del aparato. Era una grabación, la voz de un hombre que todos conocían, pero que parecía un espectro, algo más que una presencia viva. La grabación habló con tono feroz. ¿Pensaron que podrían esconderse? La verdad siempre sale a la luz. La mentira, la traición está conectado. Y esta noche, la verdad los destruirá a todos. Un grito de pánico recorrió a la multitud. La vista de Diana se volvió aún más siniestra y lentamente levantó el aparato, apuntándolo en suelo. Pero lo que salió del dispositivo fue algo que dejó a todos paralizados. No fue un sonido, fue una transmisión en vivo. La pantalla de un teléfono, que alguien sacó rápidamente entre la multitud, empezó a mostrar una imagen que nadie esperaba. Era una habitación oscura, débilmente iluminada, con una figura atada en el centro. La cámara enfocaba claramente a Valeria, la niña. Pero lo que impactó fue lo que la rodeaba, una marca en la pared, escrita en sangre que decía, «La verdad mata». La cámara se acercó lentamente, y en esa misma imagen, alguien que se acercaba en silencio por detrás de ella. Un hombre, con la cara cubierta con una máscara y un cuchillo en la mano. De repente, la transmisión se cortó. Un silencio absoluto cayó en la escena. La multitud, algunos sin poder apartar la vista de la pantalla, otros con el corazón en la garganta, comprendieron que todo había sido una trampa, un mensaje directo, una amenaza que no podía ignorarse. Pero lo más terrorífico aún estaba por venir. De entre la gente surgió una figura conocida. Era el propio hermano de Lucas, con la mirada en el suelo, pero con un fuego ardiente en los ojos. Ya no era solo un hombre roto por el llanto. Ahora, alguien que había llegado a su límite. Con mano temblorosa, sacó un papel doblado y se lo entregó a Lucas, entre sollozos. Era una carta escrita a mano, con tinta corrida y palabras desesperadas. La leyó en silencio, pero todos la escucharon. Lo que decía dejó a todos en shock. Era una confesión, un secreto que nadie esperaba. La niña que tenían allí, en esas cadenas, no era Valeria. Era otra niña, secuestrada y manipulada para hacerles creer lo que quisieran. La verdadera Valeria, esa que buscaban desesperadamente, estaba en otro lugar. La revelación explotó en llanto colectivo.
Pero lo que realmente destruía sus mentes por completo fue la firma al final de la carta. Era la firma de su propia madre, Diana. Por primera vez, todos entendieron que aquella mujer, que parecía frágil y perdida, era la verdadera autora de todo, la que manipuló, mintió y traicionó a todos, jugando con sus sentimientos y sus vidas. La que, en realidad, había sido la villana desde el principio, la que había orquestado toda esa locura desde las sombras, manipulando a su propio hijo y a todos los que estaban allí. Y justo en ese momento, ella misma levantó lentamente la vista hacia ellos con una sonrisa que no tenía nada de maternal, sino de pura maldad. Nadie podía creer lo que veía. La historia se volvió aún más retorcida, más oscura. La sombra de la traición se revelaba en toda su crudeza. El silencio se rompió en susurros de rechazo. Lágrimas de horror llenaron el aire. Pero solo el principio de una verdad más devastadora aún quedaba en el aire. Esa noche, nada volvería a ser igual. Y en ese instante, justo cuando parecía que todo se venía abajo y que no había salida, algo rompió el silencio de forma abrupta. La mano de Diana, con la mirada fija y siniestra, empezó a temblar, y en un instante horrible, una expresión de rabia y determinación cruzó su rostro. Sacó muy rápido un objeto negro y brillante, una especie de transmisor, un aparato pequeño y potente. Sin pensarlo, apretó un botón con fuerza, y en segundos empezó a sonar en toda la escena una grabación que dejó a todos sin aliento. Era la voz de un hombre profundo, grave, con un tono que parecía enloquecedor, la misma voz que todos conocían, pero ahora con un matiz realmente aterrador. ¿Pensaron que podrían esconderse? La verdad siempre los alcanza, la mentira, la traición. Todo está conectado. Hoy, la verdadera historia los destruirá. Y justo en ese momento, en una pantalla gigante que alguien sacó entre la multitud, empezó a mostrarse una imagen que dejó a todos paralizados. Era Valeria, atada en un lugar oscuro, rodeada de sombras, con paredes cubiertas de sangre. La cámara se acercaba lentamente, mostrando una gota en la pared con letras que decían: "La verdad mata". La escena mostraba también a alguien con máscara, en silencio, cargando un cuchillo. El silencio en la multitud fue total, como si el mundo se paralizara. Los ojos fijos en esa pantalla. La niña parecía suplicar ayuda, y en ese momento apareció alguien más. Era su propio hermano, el mismo que parecía roto por el llanto, pero ahora sus ojos estaban encendidos con una rabia ardiente. Sin aviso, sacó un pequeño objeto negro, una especie de transmisor o detonador. Antes de que pudieran reaccionar, apretó un botón con decisión. De repente, empezó a sonar una grabación en tono feroz y grave. La misma voz que parecía un hombre horrible y poderoso. ¿Creyeron que la mentira sería eterna? La verdad siempre sale, y hoy la realidad los vencerá. Y en ese instante, en una pantalla que se desplegó en la escena, apareció una imagen en vivo. Era Valeria, atada en un sótano, casi sin respirar. La cámara se acercaba cada vez más, y en esa misma vista, alguien con máscara y cuchillo se acercaba lentamente. Entonces, el hermano, con los ojos llenos de rabia, avanzó también, pero en ese mismo momento, algo irreversiblemente cambió. La figura del hermano empezó a temblar, y en un parpadeo, esa mirada de furia se transformó en una expresión de dolor, lágrimas que brotaban de golpe. Sacó un pequeño aparato, negro, y lo apretó con fuerza. Un detonador, un chip, y en segundos la escena cambió completamente. Un brillo helado recorrió la pantalla.
La voz en la transmisión se volvió aún más siniestra. ¿Pensaron que podrían escapar? La verdad siempre llega en cualquier sitio. Y justo en ese momento, la imagen en la pantalla se cortó abruptamente y quedó en negro, dejando solo el eco de esa voz y la certeza de que algo mucho peor estaba por venir. El silencio en la escena quedó suspendido, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. La figura de Diana, la madre de Lucas, empezó a mover las manos lentamente, con una expresión que mezclaba desesperación y una determinación helada. Sin decir una palabra, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un aparato parecido a un radio viejo, y lo apretó con fuerza en su mano. Pero en ese momento, su rostro cambió por completo. Sus ojos se volvieron inexpresivos, su expresión se volvió rígida y vacía. Antes que alguien pudiera entender qué pasaba, un sonido escalofriante llenó el aire. Una voz grave, distorsionada, emergió del aparato. Era una grabación, la voz de un hombre conocido para todos, pero que ahora sonaba como un espectro, más que una presencia viva. La grabación habló con un tono feroz. ¿Creyeron que podrían esconderse? La verdad siempre sale a la luz. La mentira, la traición, todo está conectado. Y esta noche la verdad los va a destruir. Un grito de pánico recorrió a la multitud. La mirada de Diana se tornó aún más siniestra y lentamente levantó el aparato, apuntándolo al suelo. Pero lo que salió del dispositivo dejó a todos paralizados. No fue un sonido, fue una transmisión en vivo. La pantalla de un teléfono que alguien sacó rápidamente de entre la multitud empezó a mostrar una imagen que nadie esperaba. Era una habitación oscura, con una luz débil y una figura atada en el centro. La cámara enfocaba claramente a Valeria, la niña, pero lo que impactó fue lo que la rodeaba. Una marca en la pared, escrita en sangre que decía, «La verdad mata». La cámara se fue acercando lentamente, y en esa misma imagen, alguien que se acercaba en silencio por detrás de ella. Un hombre, con la cara cubierta con una máscara y un cuchillo en la mano. De repente, la transmisión se cortó. Un silencio absoluto cayó. La multitud, algunos sin poder dejar de mirar la pantalla, otros con el corazón en la garganta, entendieron que todo había sido una trampa, un mensaje directo, una amenaza que no podían ignorar. Pero lo más terrorífico todavía estaba por venir. De entre la gente surgió una figura conocida. Era el propio hermano de Lucas, con la mirada en el suelo, pero con un fuego ardiente en los ojos. Ya no era solo un hombre roto por el llanto. Ahora, alguien que había llegado a su límite. Con la mano temblorosa, sacó un papel doblado y se lo entregó a Lucas entre sollozos. Era una carta escrita a mano, con tinta corrida y palabras desesperadas. La leyó en silencio, pero todos la escucharon. Lo que decía dejó a todos en shock. Era una confesión, un secreto que nadie esperaba. La niña que tenían allí, en esas cadenas, no era Valeria. Era otra niña, secuestrada y manipulada para hacerles creer lo que quisieran. La verdadera Valeria, esa que buscaban desesperadamente, estaba en otro lugar. La revelación explotó en llanto colectivo. Pero lo que rompía sus mentes por completo fue la firma al final de la carta. Era la firma de su propia madre, Diana. Por primera vez, todos entendieron que esa mujer, que parecía frágil y perdida, había sido la verdadera autora de todo, la que manipuló, mintió y traicionó a todos, jugando con sus sentimientos y sus vidas, la que en realidad había sido la villana desde el principio, la que había orquestado toda esa locura desde las sombras, manipulando a su propio hijo y a todos los que estaban allí. Y en ese momento,
Ella misma levantó lentamente la vista hacia ellos, con una sonrisa que no tenía nada de maternal, sino de pura maldad. Nadie podía creer lo que veía. La historia se volvió aún más retorcida, más oscura. La sombra de la traición se revelaba en toda su crudeza. El silencio se rompió en susurros de rechazo. Lágrimas de horror llenaron el aire. Pero solo el principio de una verdad más devastadora aún quedaba en el aire. Esa noche nada volvería a ser igual. Y justo en ese instante, justo cuando parecía que todo se desmoronaba y no había salida, algo rompió el silencio de forma abrupta. La mano de Diana, con la mirada fija y siniestra, empezó a temblar, y en un instante horrible, una expresión de rabia y determinación cruzó su rostro. Sacó muy rápido un objeto negro y brillante, una especie de transmisor, un aparato pequeño y potente. Sin pensarlo, apretó un botón con fuerza, y en segundos empezó a sonar en toda la escena una grabación que dejó a todos sin aliento. Era la voz de un hombre profundo, grave, con un tono que parecía enloquecedor. La misma voz que todos conocían, pero ahora con un matiz realmente aterrador. ¿Creyeron que podían esconderse? La verdad siempre llega a ustedes. La mentira, la traición, todo está conectado. Hoy, la verdadera historia los va a destruir. Y justo en ese momento, en una pantalla gigante que alguien sacó entre la multitud, empezó a mostrarse una imagen que dejó a todos paralizados. Era Valeria, atada en un lugar oscuro, rodeada de sombras, con paredes cubiertas de sangre. La cámara avanzaba lentamente, mostrando una gota en la pared con letras que decían: «La verdad mata». La escena mostraba también a alguien con máscara, en silencio, cargando un cuchillo. El silencio en la multitud fue total, como si el mundo se paralizara, los ojos fijos en esa pantalla. La niña parecía suplicar ayuda, y en ese momento apareció alguien más. Era su propio hermano, el mismo que parecía roto por el llanto, pero ahora sus ojos estaban encendidos con una rabia ardiente. Sin aviso, sacó un pequeño objeto negro, una especie de transmisor o detonador. Antes de que pudieran reaccionar, apretó un botón con decisión. De repente, empezó a sonar una grabación en tono feroz y grave. La misma voz que parecía un hombre horrible y poderoso. ¿Creyeron que la mentira sería eterna? La verdad siempre sale, y hoy la realidad los vencerá. Y en ese instante, en una pantalla que se desplegó en la escena, apareció una imagen en vivo. Era Valeria, atada en un sótano, casi sin respirar. La cámara se acercaba cada vez más, y en esa misma vista, alguien con máscara y cuchillo se acercaba lentamente. Entonces el hermano, con los ojos llenos de rabia, avanzó también. Pero en ese mismo momento, algo irremediablemente cambió. La figura del hermano empezó a temblar, y en un parpadeo, esa mirada de furia se transformó en una expresión de dolor, lágrimas que brotaban de golpe. Sacó un pequeño aparato, negro, y lo apretó con fuerza, un detonador, un chip, y en segundos la escena cambió completamente. Un brillo helado recorrió la pantalla. La voz en la transmisión se volvió aún más siniestra. ¿Creyeron que podían escapar? La verdad siempre llega en cualquier sitio. Y justo en ese momento, la imagen en la pantalla se cortó abruptamente y quedó en negro, dejando solo el eco de esa voz y la certeza de que algo mucho peor estaba por venir. Justo cuando todo parecía estar en el peor de los puntos, cuando la escena parecía condenada a terminar en un caos sin remedio, algo completamente inesperado sucedió que sacudió la historia hasta sus raíces.
De repente, en medio del silencio espeluznante que se había instalado, la figura del hermano de Lucas hizo un movimiento que nadie anticipaba. Se quedó completamente paralizado con los ojos bien abiertos, como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado. Pero no fue eso lo que cambió todo. Un brillo frío, casi como un hielo que corre por las venas, apareció en sus ojos en un segundo. La rabia, que parecía haber quedado en la superficie, comenzó a transformarse en algo más profundo, más oscuro. En un movimiento inexplicable, sacó del bolsillo un pequeño objeto negro, brillante y compacto. Parecía un simple transmisor o un dispositivo, pero en realidad era mucho más mortal. Sin dudarlo, apretó el botón con fuerza. En ese instante, en toda la escena se empezó a escuchar una voz familiar, grave, perturbadora, la misma que todos conocían, la que parecía provenir de un espectro, de un ente que todavía caminaba en las sombras. La voz salió con tono feroz y enloquecedor. ¿Creyeron que podrían esconderse? La verdad siempre los encuentra. La mentira, la traición, todo está ligado. Y hoy la realidad os va a destruir. Y justo en ese momento, una pantalla gigante que alguien había desplegado entre la multitud por curiosidad o por miedo, empezó a cobrar vida. La imagen que apareció fue de lleno en el horror. Era Valeria atada en un lugar oscuro, rodeada de sombras que parecían más que simples figuras. Eran presencias que se movían en silencio, y las paredes estaban cubiertas de sangre. La cámara se fue acercando lentamente, mostrando una gota en la pared, con letras gruesas y rojas que decían: «La verdad mata». La escena se volvió más agonizante todavía, con alguien que se acercaba silenciosamente por detrás de ella. Un hombre con máscara en el rostro, cargando un cuchillo en la mano, casi en silencio, casi en una muerte silenciosa. La multitud quedó en shock absoluto. La vista en esa pantalla parecía desgarradora. Algunos sin poder apartar los ojos, otros con el corazón que latía a 1000 por hora. La niña parecía suplicar ayuda, casi llorando, por favor, que alguien la salve. Pero en medio de ese horror, más sorprendente ocurrió. Desde la misma masa surgió una figura que nadie esperaba. Era el propio hermano de Lucas. Con la mirada fija en esa pantalla, con la tensión toda en sus músculos. Salió lentamente del grupo. La gente no podía creerlo. Era él, el que todos pensaron muerto, el que había desaparecido hace años. Su rostro, marcado por lágrimas y un odio profundo, se mostraba ahora en toda su furia contenida. Sin aviso, sacó de su bolsillo un pequeño objeto, un transmisor, y lo apretó con decisión. La tensión explotó. Un grito enlatado, una grabación manipulada, empezó a sonar en toda la escena. ¿Pensaron que podrían escapar? La verdad siempre llega, y hoy la realidad los va a aplastar. La pantalla en la que se mostraba Valeria se empezó a distorsionar, y en ese mismo momento la imagen en vivo mostró algo que hizo que todos se enderezaran en sus asientos, con el corazón en la boca. Era Valeria, la niña, atada en un sótano, con la respiración lenta, casi sin vida. La cámara se fue acercando cada vez más y en esa misma vista, alguien con máscara, cargando un cuchillo, se movía en silencio, listo para atacar. Y en ese instante, el hermano, que parecía enloquecido por el dolor y el odio, dio un paso más cerca. Sus ojos, llenos de rabia, se endurecieron. Pero justo ahí, algo jamás visto en esa escena ocurrió. En lugar de avanzar, en lugar de seguir en su furia, el hermano dejó de temblar. Su expresión cambió en una fracción de segundo. De repente, lanzó un grito desgarrador. El mismo, que de repente cortó todo el silencio, que hizo temblar los muros,
y que llenó el aire de un dolor que casi se podía palpar. Sacó un pequeño aparato, negro, compacto, y lo sostuvo con ambas manos. Era un detonador, una carga. Sin pensarlo dos veces, apretó el botón con toda su fuerza. Y en ese instante, la escena cambió completamente. La transmisión empezó a emitir un sonido que se escuchaba como un rugido enloquecido. La voz, la misma que parecía un fragmento de lo más oscuro, volvió a sonar con una fuerza brutal. ¿Creyeron que la mentira sería eterna? La verdad los alcanzará en cualquier rincón. La pantalla gigante que todos miraban empezó a mostrar una imagen en vivo. Valeria, la niña, atrapada en un lugar sin salida, rodeada de sombras y paredes que parecían sangrar. La cámara se acercaba, cada vez más, mostrando una figura encapuchada, con cuchillo y un semblante siniestro. Pero lo más impactante de todo fue el giro final. Cuando todos pensaron que la escena sería de horror total, la figura en pantalla empezó a moverse. La figura era el hermano de Lucas, pero no en la furia. La rabia en sus ojos se disipó y fue reemplazada por lágrimas. Ese hombre que parecía en trance, de repente soltó el aparato que llevaba en las manos y cayó de rodillas. Se llevó las manos a la cara, llorando desconsoladamente. La escena se volvió un caos silencioso. Nadie entendía qué había pasado, pero una cosa quedó clara: él no era solo un enemigo. Ahora parecía un alma rota, destruida por secretos enterrados en su propio pecho. Y justo cuando todos estaban en ese estado de shock, el hermano levantó la vista lentamente, y algo en su expresión rompió todos los moldes, porque en ese momento, en ese mismo instante, una figura se reveló en la sombra. No era cualquiera, era la madre de Lucas, la identidad que nadie sospechaba, la mujer que parecía frágil, que parecía perdida en el tiempo. Sonrió, pero no era una sonrisa maternal. Era la sonrisa más fría y maquiavélica que alguien pudiera imaginar. Y con una calma que hiela la sangre, sacó un revólver del bolsillo trasero y empezó a apuntar hacia su hijo, hacia su propio hijo. Pero en un movimiento predatorio, soltó una carcajada mortal y apretó el gatillo. El mundo se quedó en silencio absoluto. La escena parecía congelada en ese instante de horror. Pero lo que nadie notó fue que la mano de la madre tembló. Sus ojos, que en segundos mostraron un destello de desesperación, cambiaron. Las lágrimas se mezclaron con una expresión de rabia incontrolable. Ella no disparó, solo dejó caer el arma, comenzó a sollozar, con la cara desgarrada, con un odio que parecía arrasar con todo. Y en ese momento, la verdad más dura se hizo evidente. La mujer esa, que todos creían víctima, en realidad había sido la verdadera villana desde el principio. La que había manipulado, mentido, traicionado a toda la familia, jugando con sus sentimientos y enredando todo en una telaraña de mentiras. La que en realidad había sido la creadora de todo ese horror. La que en silencio movía los hilos desde las sombras. Y justo allí, en medio de esa escena apocalíptica, algo cambió de golpe. La mujer, con los ojos vidriosos y la boca seca, empezó a hablar en una voz que parecía salir de lo más profundo del abismo. La misma voz, fría y sin alma, empezó a susurrar: «Ya no hay vuelta atrás». Y en ese instante, la pantalla en la que estaba Valeria desapareció, se tornó negra, y solo quedó un silencio que retumbaba en cada uno de los cuerpos allí presentes, dejando la duda de qué sería lo que aún podía estar oculto en las sombras. El capítulo final llega envuelto en un silencio tenso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La figura de Diana, la madre de Lucas, empieza a mover las manos lentamente,
con esa expresión que mezcla desesperación con una fría determinación. Sin decir palabra, saca de su bolsillo un pequeño dispositivo, parecido a un radio viejo, y lo apretuja con fuerza. En ese instante, su rostro se vuelve inexpresivo, sus ojos se vuelven vacíos y su mirada rígida. Antes que alguien pueda entender qué está pasando, un silencio escalofriante inunda el ambiente. Una voz grave, distorsionada, surge del aparato. Es una grabación, la voz de alguien que todos conocen, pero que ahora parece más un espectro que una persona viva. La voz habla con un tono feroz y enloquecedor. ¿Pensaron que podrían esconderse? La verdad siempre sale a la luz. La mentira, la traición, todo está conectado. Y esta noche, la verdad los destruirá por completo. El pánico se extiende entre la multitud. La cara de Diana se vuelve aún más siniestra, y lentamente levanta el aparato, apuntándolo hacia el suelo. Pero lo que sale del dispositivo los congela en el acto. No es un sonido, sino una transmisión en vivo. La pantalla de un teléfono que alguien saca rápidamente empieza a mostrar una escena que nadie esperaba. Es una habitación oscura, con una luz débil, y una figura atada en el centro. La cámara enfoca claramente a Valeria, la niña, pero lo que impacta más es la marca en la pared, escrita con sangre. La verdad mata. La cámara se va acercando lentamente, y en esa misma imagen, alguien que acecha en silencio por detrás de ella. Un hombre, con el rostro cubierto por una máscara y un cuchillo en la mano. De repente, la transmisión se corta. Un silencio absoluto cae. La gente que aún mira la pantalla, con el corazón en la garganta, comprende que todo fue una trampa, un mensaje directo, una amenaza que no puede ser ignorada. Pero lo que todavía asusta más está por venir. Desde entre la multitud surge una figura conocida. Es el propio hermano de Lucas, con la mirada fija en el suelo, pero con una chispa ardiente en los ojos. Ya no es solo un hombre roto por el llanto, ahora alguien que ha llegado a su límite. Con manos temblorosas, saca un papel doblado y se lo entrega a Lucas, entre sollozos. Es una carta escrita a mano, con tinta corrida y palabras desesperadas. La lee en silencio, pero todos la escuchan. Lo que dice los deja sin aliento. Es una confesión, un secreto que ninguém esperaba. La niña que tienen allí, en esas cadenas, no es Valeria. Es otra niña, secuestrada y manipulada para hacerles creer cualquier cosa. La verdadera Valeria, esa que buscan con tanta desesperación, está en otro lugar. La revelación los hace explotar en llanto colectivo. Pero lo que más rompe sus corazones es la firma al final de la carta. Es la firma de su propia madre, Diana. Por primera vez, todos comprenden que esa mujer que parecía frágil y perdida, en realidad fue la verdadera autora de todo. La que manipuló, mintió y traicionó a todos, jugando con sus sentimientos y sus vidas. La que en el fondo fue la villana desde siempre, la que orquestó toda esa locura en las sombras, manipulando a su propio hijo y a todos los que estaban allí. Y justo en ese momento, ella misma levanta lentamente la vista hacia ellos, con una sonrisa que no tiene nada de maternal, sino de pura maldad. Nadie puede creer lo que ve. La historia se vuelve más retorcida, más oscura. La traición en toda su crudeza se revela en su peor cara. El silencio se rompe en murmullos de rechazo. Lágrimas de horror llenan el aire. Pero lo más terrible aún está por venir. En ese instante, algo completamente inesperado sucede. La mano de Diana, con la mirada fija y siniestra, empieza a temblar.
En un instante horrible, una expresión de rabia y determinación atraviesa su rostro. Saca muy rápido un objeto negro y brillante, un transmisor, un aparato pequeño y potente. Sin dudar, aprieta el botón con fuerza. En ese momento, toda la escena responde a una fuerza brutal. Una grabación empieza a sonar en todos lados. La voz de un hombre, profunda, grave, enloquecedora, la misma que todos conocen, pero ahora con un tono aún más aterrador. ¿Pensaron que podrían esconderse? La verdad siempre llega. La mentira, la traición, todo está conectado. Hoy, la verdadera historia los va a destruir. Y justo cuando todos ven con horror, en una pantalla gigante que alguien despliega en medio de la multitud, aparece una imagen que los deja paralizados. Es Valeria, atada en un lugar oscuro, rodeada de sombras y paredes cubiertas de sangre. La cámara se acerca lentamente, mostrando una gota de sangre en la pared, con letras rojas que dicen: "La verdad mata". La escena muestra también a alguien con máscara, cargando un cuchillo en silencio, en posición de atacar. Pero lo que supera todo es lo que pasa en ese instante. La figura en la pantalla, que parecía en el momento casi un monstruo, empieza a moverse. La misma persona en realidad es el hermano de Lucas, pero no en furia. En ese momento, sus ojos se llenan de lágrimas, resplandecientes y desesperadas, y sin más, suelta el aparato en las manos, cae de rodillas, y se lleva las manos a la cara, llorando desconsoladamente. El silencio se vuelve insostenible. Nadie entiende qué le pasa, pero en su rostro hay una mezcla de dolor y culpa. Es como si toda esa rabia y ese odio guardado ahora estallaran, rompiendo en mil pedazos. Y justo cuando parecía que la historia iba a terminar en tragedia, algo aún más oscuro sucede. El hermano, con lágrimas en los ojos y el cuerpo temblando, levanta la vista, y en ese instante algo en su expresión cambió para siempre, porque en ese momento, en esa misma escena, una figura se muestra en las sombras. No es cualquiera, es la madre de Lucas, la misma que parecía frágil, que parecía perdida en el tiempo. Ahora se revela con una sonrisa fría, calculadora y con un arma en la mano. Pero antes de disparar se ríe con una carcajada mortal. Todo se detiene. Un silencio absoluto invade el lugar. La escena parece congelada. Pero en ese momento, en esa misma escena, sucede algo que nadie esperaba. La mano de la madre tiembla mucho. Sus ojos se vuelven vidriosos, y en un instante, en lugar de disparar, ella empieza a toser, a llorar desconsoladamente. Suelto el arma y sus lágrimas caen, sin control, llenando el aire con tristeza y rabia, hasta que en ese caos de emociones y traiciones, la verdad más dura emerge. Esa mujer, esa supuesta víctima, en realidad fue la villana toda la vida, la que manipuló, mintió, traicionó, la que jugó con todos, hasta con su propio hijo, la que orquestó esa locura desde las sombras, y que en ese momento, en su final, revela su cara más oscura, y justo en ese instante, la pantalla en la que estaba Valeria desaparece en negro, y todo queda en un silencio que retumba en la conciencia de todos. La duda de qué más secretos todavía hay en las sombras, y qué otras verdades están escondidas en la oscuridad, queda flotando en el aire. Nadie sabe qué pasará ahora. Nadie sabe qué más se oculta en la penumbra. Pero una cosa es clara. Esto no ha terminado. La historia sigue y las respuestas solo el tiempo las dará.